Ahí lo tienen ustedes en su pantalla, mi queridísimo Héctor Giuliano. Héctor, bienvenido a su casa. Buenas tardes. Bueno, para mí es buenas tardes acá en Buenos Aires. Ustedes ya están anocheciendo. Correcto. Muchas gracias por llamar y espero serles útil. Yo en temas de geopolítica, mi competencia viene de que aparte de ser un estudioso del tema, fui hace años docente Hmm. de los cursos superiores de geopolítica que se daban acá en una universidad privada y también en la Escuela de Defensa. Así Sí. que, si bien no me atribuyo más competencia que la de un estudioso, siempre estoy a disposición para dar una interpretación geopolítica de las crisis que se están viviendo en el mundo, ¿no? Sí. Las que estudio, las que tengo tiempo de estudiar, porque mi prioridad ahora es el tema económico financiero. Ya. Pero le agradezco su llamada, Julio. Un saludo para usted y para los espectadores. Gracias. Y estoy a su disposición, así que usted Bien. márqueme Pues el sí. esquema de lo que Sí. le interesa, digamos, hablar. Pues encantado, muchísimas gracias por su amabilidad y por hablarle al pueblo español a través de Canal 5. Yo quiero hacerle una primera pregunta básica, ¿vale? Básica, porque una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra cosa es la tozuda realidad. ¿Es cierto en cuanto a tema geopolítico lo que nos cuentan las televisiones en cuanto a Rusia, Ucrania, o tenemos que sospechar que hay intereses? Es una pregunta muy amplia. Sí, no, pero está perfecta para arrancarlo. Desde ya cumplo en informarle que lo que le doy son mis opiniones, mis interpretaciones personales, Sí, ¿no? Subjetivas, pero fundadas. sí, Y que las observaciones y comentarios que yo vaya a hacer en el curso de este programa tienen por finalidad interpretar cosas que por definición no sabemos, porque las decisiones importantes en el mundo nos escapan. mm, Sería una soberbia increíble que yo acá desde un rincón de la tierra esté pontificando o esté esclareciendo lo que pasa en Europa, que no tenemos información. Pero claro, en cuanto a su pregunta, mi respuesta es concreta: no. La prensa en general tiene una función exactamente contraria a la de su misión teórica: claro, desinformar en lugar de informar a la población. Esa es mi convicción fundada, ¿no? Los medios de comunicación no están para esclarecer la verdad, están para ocultarla, para distorsionarla. claro. Y en el caso que usted me comentaba con respecto a lo que se está viviendo en relación a la crisis de Ucrania, que yo lo sigo bastante el Mm, tema desde sus comienzos, desde antes de sus comienzos sí, de la crisis, es un caso típico. Por ejemplo, acá en Buenos Aires vivimos con una prensa perfectamente adscrita a los intereses de la propaganda ucraniano-norteamericana sí, en contra de Rusia. claro. Yo no hablo de esto como toma de partido, yo soy un analista, yo analizo los hechos y trato de sacar las conclusiones realistas, pero con Tiene respecto a total lo que libertad, nos Giuliano. informan, les Sí, digo, ya cada vez me molesto menos al leer las informaciones de los diarios porque son totalmente sesgadas. claro. Eso no quiere decir que no siga ni tenga información, ¿no? De eso podemos hablar a largo, pero no en base, por favor, a las informaciones de la prensa armada. Claro, claro, evidentemente. Entonces, bueno, todos sabemos que la guerra de Ucrania contra Rusia o contra el mundo, según como vean algunos, evidentemente, empezó en 2014, pero nadie hacía caso de esa guerra. Llegó la nueva normalidad, ese nuevo orden mundial, digamos de alguna manera, y se potencia la guerra de Ucrania. Pues no sé, muchos dicen que es un teatro, que es una forma también de implantar o de esconder cosas, bueno, cosas, no lo sé qué tipo de cosas, pero cosas ante la opinión pública. En definitiva, al final todo esto es un error porque Rusia, había unos acuerdos, ¿verdad, Giuliani, entre los rusos y la OTAN, en que había una zona que no se podía invadir, una zona, digamos, ¿cómo se llama esto? Tierra de nadie. Pero lo que hicieron la OTAN es invadir esa zona
por lo que yo tengo entendido, y es cuando Rusia empieza a poner cartas en el asunto y defender su territorio. ¿Esto es más bien así o estoy equivocado? A ver, le trato de dar un cuadro de situación según lo veo yo. Usted mismo dígame si está de acuerdo o no, a preguntas, aclaraciones. Sí. Acá yo creo que hay que hacer 3 observaciones preliminares. La primera, que usted más o menos ya la ha planteado, es que esto no estamos frente a un conflicto meramente bilateral entre Ucrania y Rusia, claro, sino que el alcance, la magnitud del conflicto de la crisis de Ucrania excede el problema bilateral entre los dos países. Claro. Esto lleva a la segunda observación. La segunda observación es que nos encontramos frente a una situación inversa a la que plantea la prensa y la opinión pública. No es que Ucrania está siendo agredida, sino es otra categoría de problema, en mi opinión. Sí. Los Estados Unidos, a través de la estructura de la OTAN, están llevando a cabo una agresión contra Rusia. Sí. O sea, el planteo es exactamente inverso al de la opinión pública. Claro. Y la tercera observación, derivada de la anterior, lógicamente, es que esta digamos, provocación que llevó al conflicto entre Ucrania y Rusia tiene un subproducto muy, muy grave para los intereses europeos. Claro. Que es que con este conflicto se busca y se está logrando arrastrar a la Unión Europea en contra de la alianza que venía llevando a cabo con Rusia. Claro. Porque aclaremos bien que hace 2 años las relaciones entre la Unión Europea y Rusia estaban en un pico de entendimiento conveniente para ambas partes, sí, sobre la base del entente básico en germano-ruso. Esto tiene una larga trayectoria en la historia. El gran fantasma de Occidente y el gran fantasma de las potencias anglosajonas, sí, ¿no?, era el temor a un entendimiento germano-ruso, la política bismarckiana. Sí. En 2 palabras, porque esto habría que remontarse a la historia contemporánea del siglo XIX. Uh-huh. Bismarck, en época anterior al zar Nicolás II con el zar Alejandro, ya había establecido las bases de un entendimiento común entre Alemania y Rusia como potencias continentales, centro-orientales de Europa. Uh-huh. Luego, esa misma tendencia se reproduce después de la Primera Guerra Mundial con el Pacto de Rapallo de 1922, donde en Alemania estaba la República de Weimar, un gobierno socialdemócrata, y en Rusia estaba un gobierno soviético. Sin embargo, desde el punto de vista geopolítico, el entendimiento entre los dos países se daba por razones geopolíticas. Yeah. Acá hago una digresión. La geopolítica es una disciplina científica que estudia las relaciones entre el Estado y su marco geográfico. Marca las relaciones entre los estados y la geografía. Sí. Entiéndase bien esto porque no es la geografía humana. La geografía humana estudia la relación entre la sociedad, entre el hombre y el medio geográfico. Sí. La geopolítica, su enfoque es el Estado y su marco geográfico. Toma al Estado como una categoría superior a la del individuo. Sí. Y consecuentemente establece o reconoce la pauta de que los intereses de los estados están por encima del de los ciudadanos. Claro, ¿no? claro. Esto es importante tenerlo en cuenta. Claro. Una tercera manifestación de ese entendimiento germano-ruso lo dio, aunque en forma efímera y poco honesta entre las partes, el pacto Ribbentrop-Molotov de agosto de 1939, donde en vísperas de la invasión alemana a Polonia, el gobierno de Hitler llegó a un acuerdo nada menos que con su antagónico gobierno comunista Stalin, que encabezaron sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores.
von Ribbentrop por Alemania y Molotov por la Unión Soviética. Y sorpresivamente, el 25 de agosto del año 39, días antes de que Alemania comenzara su invasión desde el oeste a Polonia, Rusia comenzó el 18 de ese mismo mes, ¿no? Sí. Hubo un entente por la cual los dos países firmaron un pacto de agresión por 10 años. Y a posteriori, bueno, el curso de la guerra desdibujó totalmente esto, porque en ese caso era un pacto de conveniencia inmediata, de división de esfera de influencia, sí. Pero se dijo, un logro de la llamada Escuela de Geopolítica Alemana. Y después de la guerra, ahí viene la parte interesante para nosotros, después de la guerra ya hubo progresivamente un acercamiento entre Alemania y Rusia, que tuvo distintas etapas desde Willy Brandt hasta Angela Merkel, pero que se plasmó fundamentalmente bajo el gobierno Schröder en Alemania. Primero bajo el gobierno Kohl, sí. Pero después particularmente bajo el gobierno Schröder, ¿no? Y cuando se produce la implosión del comunismo en el año 1991, eso ya se plasma en acuerdos concretos de relación económica y hasta política entre Alemania y Rusia como eje, como tándem de la futura, extrapolándolo, de la futura relación entre la Unión Europea y Rusia. Por eso la inquietud norteamericana de romper esa hegemonía, claro, y arrastrar a través del conflicto de Ucrania un antagonismo de la Unión Europea contra Rusia que va contra los intereses geopolíticos de la propia Unión Europea. Porque no nos olvidemos que la crisis de Ucrania se desata precisamente en un momento clave, donde con la inauguración del segundo gasoducto del Báltico, el Nord Stream 2, propiamente a días de la inauguración de ese gasoducto, que iba a proveer más del 60% del gas barato europeo, ruso a Europa, en ese momento notablemente se produce la crisis de Ucrania, que echa por tierra, a través de la presión norteamericana, ese gran entendimiento entre, en lo primario, Alemania y Rusia, pero en lo general la Unión Europea con Rusia. Por lo cual, en síntesis, yo interpreto que el conflicto de Ucrania fue gestado, desarrollado y acelerado por presión de los Estados Unidos a través de la OTAN, para frustrar el entente geopolítico entre la Unión Europea y Rusia. ¿Qué es lo que ha resultado? Es decir, poner a la Unión Europea, arrastrarla a un conflicto en favor de un país que tiene un conflicto focalizado con Rusia, apalancado por los Estados Unidos y contrario a los intereses de la propia Unión Europea. Entonces, ejemplo, es que no entiendo. El petróleo deja de recibir, sí, a través del corte, del boicot a la compra de gas ruso, hace que Europa tenga que depender más, claro, del petróleo, del gas, perdón, en este caso del gas licuado, sí, norteamericano, que le sale 40% más caro que el gas ruso. Sí, sí, sí. No sé si tiré demasiadas cosas, pero genial. Lo que creo que está en juego es eso en el fondo. Mira, ¿sí? Giuliano, yo tengo aquí una cuestión, porque hay cosas que evidentemente no entendemos, y yo personalmente no entiendo, por eso quiero seguir aprendiendo y seguir aprendiendo de alguien tan sabio como usted. Permítame que lo diga así. Miren, perdón que lo interrumpa, Julio. Sí.
es producto de estudio, es decir, digamos, mi competencia da hasta los temas que yo estudio, hasta la información. No es que yo tenga una sabiduría innata sobre estos temas, Bueno. pero con todo gusto me interesa transmitirlo, así que eso sí, le agradezco. No, sí. no, le agradezco yo. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de que alguien quería destruir esa alianza que había con Rusia, con Europa de alguna manera. Eso con unos intereses, pues ya está claro, ¿no? Estados Unidos tenía unos intereses económicos, geopolíticos, y que la más perjudicada es Europa, señor Giuliano, entre otras. Pero ¿cómo puede permitir Europa esta guerra y no oponerse a ella, sabiendo en teoría lo que saben? Y si esta información la tiene usted, esos grandes políticos o estrategas de la Unión Europea tendrían que saberlo. ¿Los han comprado? Yo ya no sé qué pensar. Bueno, saberlo o no corresponde a un nivel de contactos que ni yo, ni usted, ni tenemos. Esto corresponde a una esfera de alta política donde, salvo que se desenmascaren algunos entendimientos secretos, va a ser difícil probarlo. Claro. Pero la realidad es la que estamos palpando, es decir, yo analizo hechos, analizo realidades, no hago hipótesis. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Sí. Y aquí habría que recapitular lo siguiente. Si me permite hacer algo retrospectivo que quizás ilustre mejor esto. Sí, por favor. En 1823, el presidente norteamericano Monroe formula la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, que en realidad para quienes no somos norteamericanos, sino sudamericanos de raíz española o migratoria europea, sí. Bueno, en mi caso italiana, pero consustanciado con los valores que España transmitió a América, ¿no? Sí, sí. Los norteamericanos usufructan para sí la palabra de americanos cuando ellos son norteamericanos y siguen sus propios intereses hegemónicos, donde en general todo el continente americano es, como se suele llamar, el patio trasero de los Estados Unidos, es área de hegemonía geopolítica norteamericana. Claro. Compartida con el Imperio Británico. Así que nosotros estamos en un área de influencia bajo la hegemonía anglosajona. Esa es la realidad. A algunos les gusta, a otros no nos gusta, pero esa es la realidad. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta la Primera Guerra Mundial era impensable que los cuando se formula la doctrina Monroe, la doctrina es formulada en términos defensivos, que los europeos dejen de intervenir en los asuntos de América. No nos olvidemos que se dieron episodios ya durante las guerras de la independencia, pero un caso típico fue el tema de el rey Maximiliano, el hijo del rey Francisco José, como emperador de México, que terminó trágicamente. Entonces quedó perfectamente establecido que los norteamericanos fijaron una restricción a los europeos. Ustedes, europeos, no meten las manos en el continente americano, porque en el continente americano mandamos nosotros, claro, para decirlo en buen romance. Sí. Ahora, a partir de la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda se consolida, se da el proceso inverso. La doctrina Monroe deja de existir y son los norteamericanos los que empiezan primero a intervenir y después a dominar directamente a Europa. Claro. Entonces, en este momento, el tablero geopolítico, desde hace más de 70 años, con la invasión norteamericana a Europa, entre 1943 y 1944, ¿no? Desde entonces hasta el fin de la guerra, lógicamente, pero han pasado más de 70 años desde que los Estados Unidos se declararon liberadores de Europa. Sí. Perfecto, pero la guerra terminó hace 70 años y los norteamericanos y sus bases militares todavía están en Europa. Correcto.
Entonces, pongamos las cosas en realidad, ¿no? Correcto. Porque para los discursos líricos ya no nos sirven. No nos interesan. Entonces, Sí. dentro de este esquema, el desarrollo europeo tiene para mí un dilema geopolítico central. Cuando la Europa va a unificarse sobre sus propias bases culturales, económicas y políticas, Sí. y cuando va a seguir siendo un satélite del poder imperial norteamericano. Este es para mí el problema de fondo. Es decir, los países europeos, y empezando por Alemania, son una potencia económica, pero son un satélite político. Y esto, creo, responde a la interrogante que usted dice. ¿Cómo es esto de que todos los países de Europa, algunos con reservas, ¿no? Con reservas muy fundadas, como el gobierno Orbán en Hungría, parte del gobierno italiano, en realidad por el lado de la alianza de Berlusconi, no tanto por Giorgia Meloni, porque mantiene su adscripción al apoyo a Zelensky, ¿no? Pero salvo excepciones y voces aisladas, fíjese que todos los gobiernos europeos se han alineado, algo así como los han puesto en fila, les han alineado, sí, y les han bajado una línea diciendo, sí, señores, ustedes tienen que estar en favor de Ucrania y contra Rusia. Sí. Y prueba está que en este momento incluso se están dando hechos contrarios al equilibrio geopolítico europeo. Sí. Ejemplo, Finlandia era un ejemplo casi arquetípico de neutralidad frente a la antigua Unión Soviética y después frente a Rusia. Y en este momento se está discutiendo por presión norteamericana que Finlandia intervenga en la OTAN. Sí, señor. Y Suecia acaba de adherirse a la OTAN. Sí. En consecuencia, no sé si me equivoco, dije al revés. Finlandia se adhirió y Suecia todavía no. Ahora me pongo en una confusión. Sí, no, ahora mismo no lo tengo claro. Sí. Dos países conocidos tradicionalmente por su neutralidad y nada menos, pero el Teatro de Operaciones del Báltico, ¿no? Sí. Que era un área neutralizada, en este momento se abre como un foco de potencial conflicto, ¿no? Claro. Yo creo directamente que, en respuesta a la inquietud suya, que la comparto, esta desconcertante posición de la mayoría, prácticamente todos los gobernantes europeos, alineándose con los intereses anglosajones que apoyan a Ucrania como ariete contra Rusia, se debe directamente a una imposición imperial política. Claro. Que los gobiernos no están representando el interés geopolítico de sus propios países. El ejemplo concreto, vuelvo al petróleo, es la dependencia petrolera. Esto frustra uno de los más grandes proyectos en curso que estaba llevando a cabo la Unión Europea, que era su independencia energética de Occidente. Porque Europa siempre fue rehén de la dependencia petrolera y también gasífera del Medio Oriente, controlado fundamentalmente por empresas anglo-norteamericanas. Sí, señor. Y que esa fue tradicionalmente la clave de restricción que tenía el crecimiento de Europa. El hecho de que su dependencia energética para el desarrollo industrial no estaba en manos propias, estaba en manos ajenas. Claro. Y en un momento en que la Unión Europea avanza hacia un entendimiento de conveniencia recíproca con Rusia, con una Rusia ya no comunista, sino una Rusia a nivel de Estado nacional, ¿no? En un momento como esto se produce un agravamiento y crisis en Ucrania que frustra, tira por tierra este entendimiento.
En mi opinión, esta es una conspiración lograda justamente por la presión anglosajona, fundamentalmente norteamericana, pero un poco más complejo porque en realidad dentro de la estructura de poder norteamericana está piloteada por la gente del Partido Demócrata más que republicano. Usted sabe, o por lo menos para los espectadores, que el Partido Demócrata ha sido históricamente más afín a lo que se llama el Partido de la Guerra en Estados Unidos. Fue el Partido Demócrata el que involucró a Estados Unidos en las dos guerras mundiales, con el presidente Wilson en la Primera Gran Guerra y con el presidente Roosevelt en la Segunda. Sí, señor. En general, la mayoría de los conflictos internacionales, casi todos los conflictos internacionales que tuvo Estados Unidos en su política de expansionismo internacional, fueron dirigidos por gobiernos demócratas, salvo el gobierno Bush hijo con respecto a Afganistán, con el argumento de las Torres Gemelas, del misterioso atentado a las Torres Gemelas, y luego con el falso argumento contra Saddam Hussein de que estaba fabricando armas químicas y biológicas, lo que demostró después, bajo la propia ocupación norteamericana, quedó demostrado y probado que esa acusación era falsa. Sí, era falsa después que los norteamericanos invadieron Irak, destruyeron sus fuerzas armadas, destruyeron su economía y destruyeron también el equilibrio político que en ese momento existía en el Medio Oriente. Total. ¿No? Le doy un dato. Sintomáticamente, yo creo que pocos meses antes de la invasión norteamericana a Irak contra Saddam Hussein, con la excusa de que estaba fabricando armas prohibidas, que, repito, no fueron probadas, quiere decir que fue un argumento falso. Hicieron una guerra con un falso argumento. Murió, según las estimaciones, entre 600 y 1 millón de personas, entre militares y civiles, y una distorsión total del país. Pocos meses antes de esa invasión norteamericana, Saddam Hussein había tomado una medida notablemente revolucionaria. Irak era el segundo gran exportador de petróleo del mundo y tratando de independizarse de la hegemonía de los commodities en moneda norteamericana, o sea, los commodities se fijan en dólares normalmente, mandó a revalorizar todas sus reservas de petróleo en euros, dado que Europa era el principal comprador. Y en cambio los precios de petróleo se fijaban por el dólar, a través de las commodities. Entonces dio la casualidad que Estados Unidos, invocando una causal probadamente falsa, invadió y destruyó a Irak, justamente cuando Irak tenía la aspiración de tener independencia petrolera de los Estados Unidos para comercializar el petróleo del Medio Oriente, el petróleo iraquí, en euros, lo cual hubiera favorecido a Europa. Madre, pues... Creo que huelgan los comentarios, ¿no? Me parece bastante claro. Evidentemente me ha dejado, estoy muy interesado en lo que dice. La verdad es que muchas cosas, por lo menos yo no las sabía. Yo le pregunto además, porque siempre pintan a Estados Unidos como el salvador del mundo, cuando es realmente lo contrario, por lo que estamos viendo y investigando en estos momentos. Pero yo, más allá de todo esto, siempre me he preguntado, señor Giuliano, ¿por qué tiene que existir a día de hoy una organización militar como es la OTAN? Ahora lo entiendo mucho mejor después de sus palabras. Espérese, que termino. La OTAN, bases militares que no tienen sentido. Eso tendría sentido, supongo, que durante la Guerra Fría. Lo entiendo. Pero ahora, a día de hoy, ahora sí que le encuentro sentido a la OTAN y a las bases militares norteamericanas en suelo europeo.
Ahora sí, señor Giuliano, ahora sí. Bueno, en eso, Julio, estoy 100% de acuerdo con usted. Es más, esto fue observado ya en su momento. Cuando se produce la implosión del comunismo en 1991, ojo, gobierno Yeltsin, ¿no? Sí. 1991 se produce la disolución de la Unión Soviética, que no fue solamente la caída de un régimen político, fue también la conformación de un nuevo Estado. Sí. Las antiguas repúblicas socialistas se transforman en estados independientes. Entonces, la Unión Soviética cambia no solamente su nombre, sino su régimen político en 6 comunidades de estados independientes, de los cuales, es cierto, la Federación Rusa mantiene una hegemonía, pero no absoluta. Prueba está que Ucrania es justamente uno de los estados más independientes dentro de esa nueva Rusia que se constituyó, ¿no? En ese momento, la OTAN deja el Pacto de Varsovia, que era la unión militar entre los países de la órbita comunista, se disuelve. Claro. Se disuelve porque los países de Europa Oriental, que estaban bajo la hegemonía del Imperio Soviético, dejan de tener dependencia de Moscú. Claro. Y consecuentemente se disuelve el Pacto de Varsovia. Entonces ahí surgió la pregunta de lógica. ¿Cuál era el objeto de continuar con la estructura de la OTAN cuando la OTAN se había constituido con el argumento, o podríamos decir con el pretexto, de confrontar el peligro de la expansión comunista durante la Guerra Fría? Sí, el comunismo había dejado de ser un peligro de agresión contra Europa centro-occidental. Y es más, hay un antecedente que ha sido sacado a relucir y que ha violado abiertamente el gobierno norteamericano, ahora bajo el gobierno Biden, fue un trascendido, pero un trascendido no desmentido. Poco antes de que se disolviera la Unión Soviética, el entonces presidente de Rusia, Gorbachev, que auspiciaba la política de liberación, recuerda Glasnost en materia de política social, informativa, política, y Perestroika en materia de apertura económica, es decir, una apertura hacia un régimen de tipo capitalista, ¿no? Un hecho insólito en realidad, un hecho insólito porque un gobierno que había tenido la hegemonía de la mitad del planeta durante 70 años, de golpe es como si bajara la ventanilla y dijera, bueno, este negocio se va a dedicar a otra cosa, el comunismo no existe, 70 años de dominación comunista fueron para justificar intereses rusos, en fin. La cuestión es esta, que cuando deja de tener necesidad formal la OTAN, porque se disuelve el Pacto de Varsovia, la OTAN no se disolvió, sino al revés, avanzó en sus posicionamientos. En esa época hubo una entrevista que trascendió entre el presidente ruso Gorbachev, poco antes de la disolución, repito, y el entonces secretario de Estado James Baker III, donde en nombre de los Estados Unidos habría asumido el compromiso de que los Estados Unidos no iban a aprovechar el estado de transformación y conmoción interna de la vieja Unión Soviética para expandir su esfera de influencia más allá de donde lo había logrado después de la Segunda Guerra Mundial con el Acuerdo de Yalta de febrero de 1945, ¿no? Una especie de acuerdo de caballeros donde los Estados Unidos le decían a la Unión Soviética: nosotros no vamos a aprovechar estas circunstancias para expandirnos nosotros como nuestros intereses geopolíticos a raíz de la caída del comunismo. Eso es exactamente lo contrario que hizo la política de la OTAN, que empezó su
carrera no solamente de expansión militar, sino de incorporación de nuevos estados. Claro. Concretamente, desde el año 1997 en particular, es decir, pocos años después de la caída del comunismo, ingresaron a la OTAN 14 nuevos países, la mayoría o casi todos los cuales provenían de la antigua esfera de influencia de la Unión Soviética. Sí. Le leo, los países bálticos, sí. Estonia, Letonia y Lituania, que tenían obviamente poca simpatía histórica con los rusos, sí. Pero no por eso tenían que participar de la OTAN. Ingresan Estonia, Letonia, Lituania. También ingresa Polonia, bueno, también enemigo histórico de Rusia, sí. La República Checa y Eslovaquia, porque Checoslovaquia se vuelve a dividir, como se había dividido antes de la Segunda Guerra Mundial, en dos países. Hungría, Rumania, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. 14 países. ¡Qué barbaridad! 14 países que antes estaban en el Pacto de Varsovia o estaban allegados, como que dice, se pasan a la OTAN en un momento en que ya no existía peligro militar, ni expreso ni fáctico, por parte de Rusia. Ahí se produce también una distorsión del ámbito de influencia de la OTAN, porque la OTAN tenía, creo que estatutariamente previsto, que su área de influencia era específicamente europea. Sí. Pero ese principio se violenta, creo que por primera vez en Afganistán y después en Irak, donde los Estados Unidos comprometen participación europea minoritaria para las invasiones de Afganistán con la excusa de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Qué bueno. E Irak con la ya mencionada excusa de las armas bélicas las armas bacteriológicas de Saddam Hussein. Sí. Incluso la campaña permanentemente latente contra Irán. Sí. Y le hago un comentario que creo que vale la pena. Los Estados Unidos empiezan su campaña violenta contra Irán, no solamente desde que asume el Ayatollah Khomeini en 1979 con el incidente de la embajada norteamericana en Teherán, sino fundamentalmente desde el año 2004-2005. ¿Y sabe por qué fue esa verdadera campaña que encaran Estados Unidos y también Israel, acusando sistemáticamente a Irán de pretender convertirse en potencia atómica? Un hecho que no está fundamentado. Primero y principal porque Irán forma parte de la OIEA, la Organización de Energía Atómica Internacional, y está sujeta a la supervisión. Mientras que paradójicamente los dos principales países que la denuncian, Estados Unidos e Israel, no forman parte de la Organización Internacional de Energía Atómica para que no le vayan a controlar sus propias centrales nucleares. Estados Unidos como potencia atómica que no rinde cuentas a ninguno, y también Israel que con la central nuclear de Dimona no permite porque directamente no se adhirió. Y nadie dice media palabra con respecto al armamento nuclear de Israel, mientras todos se hacen eco del temor de que Irán pueda desarrollar, pese a la supervisión de la OIEA, pueda supervisar armas atómicas. Claro. ¿No? Permítame. Y esa campaña, sí. Perdóneme, sí. Que disculpe sí, que sí. monopolice un poco esto, sí. Porque no se me quería escapar. Sí. ¿Y cuándo y por qué se produce eso? Porque en el año 2005 el presidente de Irán, Ahmadinejad, tira una idea explosiva contra los Estados Unidos. La idea de crear una quinta bolsa de petróleo que cotizara no en dólares,
sino en cualquier tipo de moneda, empezando por euros y siguiendo por yuanes. Sí. Importantísimo. En el mundo existen 4 grandes bolsas de petróleo. Nueva York para la de petróleo del área del Golfo de México. Londres para el área del petróleo del Mar del Norte. Singapur y Tokio. A eso se sumó el proyecto Ahmadinejad de crear una nueva bolsa, una quinta bolsa de petróleo en la isla de Kish. Sí. La isla de Kish es una isla en el Golfo Pérsico, una isla turística que para más es puerto libre, es paraíso fiscal también, sí, donde los iraníes pretendían y pretenden crear una quinta bolsa de cotización de petróleo con la característica de que no es exclusivo la cotización en dólares. Por eso empezó la campaña de los Estados Unidos contra Irán. Claro. Con la excusa del supuesto armamento atómico en el momento en que Irán hablaba de prescindir del dólar como commodity. Claro. Perdón que me extendí, pero quería aclararle ese punto que me parece es importante. Parecido a lo que ocurrió con Saddam Hussein. ¿No? Sí, perfecto, se lo agradezco muchísimo y perdone que le haya interrumpido, pero quedan 15 minutos y quiero aprovechar sobre todo para 2 preguntas que creo que son importantes, a ver dónde las encajamos. Una, ha sacado a pasear usted el tema de Israel. Israel, ¿qué papel juega Israel en este juego geopolítico actual? Porque todos Estados Unidos, pero sabemos que el aliado natural, en principio, y amigo de Estados Unidos es Israel. Se habla mucho, repito, de Estados Unidos, pero cuidado con... Ya no voy a hablar del sionismo ni voy a hablar de todo eso, estoy hablando de Israel. ¿Qué papel juega geoestratégico, político, económico ahora mismo, señor Giuliani? En mi opinión, total, porque el lobby norteamericano-israelí es consustancial al gobierno de los Estados Unidos. Claro. Esto ha sido así históricamente, es un hecho concreto, innegable, y en este momento se pone de relieve porque cada vez son más los funcionarios norteamericanos de origen israelí que controlan la política del Estado, ¿no? Desde el secretario de Estado Blinken hasta la secretaria del Tesoro Janet Yellen, desde el secretario de Seguridad Mayorkas hasta la subsecretaria Victoria Nuland, que tuvo mucho que ver con el golpe de Estado contra Yanukovych en Ucrania en 2014, ¿no? Sí. La lista de funcionarios norteamericanos de ascendencia judía, bueno, llevaría bastante tiempo de extenderlo, pero yo señalo también que en este momento también se da el fenómeno político de que Ucrania está en realidad gobernada por un gobierno estrictamente hablando judío ucraniano. Sí. No solamente por el presidente Zelensky, que Zelensky podría ser en realidad una marioneta política de un banquero que fue, digamos, empresario, el empresario que lo contrataba él como actor cómico, de apellido Kolomoisky, que es el zar de la televisión ucraniana y que a su vez tiene negocios en otros lugares. El primer ministro Shmigal, que es un hombre formado en los Estados Unidos, ¿no? Sí. El anterior presidente, un hombre que por su grado de corrupción no se pudo presentar de vuelta a reelección, Poroshenko, porque le descubrieron bienes mal habidos en todos los paraísos fiscales después de los Panama Papers, ¿no? Sí. Y consecuentemente no es secundario para mí que el lobby norteamericano-israelí tenga sus principales personeros ubicados en los más altos niveles de gobierno, tanto de los Estados Unidos como de la Ucrania de Zelensky.
Esto viene de un proceso que por su tiempo se lo abrevio. Sí. En el año 2014, el presidente de Ucrania, electo por el pueblo, era Yanukovych, que era de, bueno, como sabemos, de ascendencia rusa, ¿no? La diferencia de que una minoría muy numerosa de la población de Ucrania habla ruso y fundamentalmente toda el área oriental de la cuenca de Donbass, la cuenca del Donetsk, que es justamente la región más importante desde el punto de vista industrial siderúrgica y petrolera de Ucrania, donde la mayoría de la población es rusófana, es decir, habla ruso, ¿no? Sí, sí. En ese momento, el presidente que regía Ucrania era un presidente prorruso que se oponía a la pretensión de que Ucrania ingresase en la Unión Europea, porque aparte de desprenderse de la hegemonía de influencia geopolítica rusa, Claro. implicaba el peligro de que a su vez pudiese solicitar el ingreso también a la OTAN, Claro. que es lo que veta Rusia. Claro. Incluso el problema se desató porque el gobierno Zelensky, ya había sido planteado por Poroshenko, pero a poco de asumir, propone la reforma de la Constitución Nacional Ucraniana, donde uno de sus puntos claves era aceptar la presencia de bases extranjeras en territorio ucraniano. Toma ya. Caramba. Eso lo dijo muy bien el presidente Putin cuando se preguntó ¿qué opinaría los Estados Unidos si Rusia colocara bases misilísticas en México o en Canadá? ¿Qué actitud tomarían los norteamericanos si en las puertas de su frontera les aparecen bases militares de un opositor transoceánico? En breve, para resumirlo por respeto a su tiempo, Gracias. los Estados Unidos promueven la llamada revolución de Maidán. Una de las que tuvo mucho que ver en esa conspiración para derrocar al presidente Yanukovych fue esta funcionaria judía norteamericana Victoria Nuland, cuyo marido Robert Kagan es un asesor político, casi diría de geopolítico, de muy alto nivel y de mucha influencia y predicamento en el gobierno de Washington. Y que forma parte de todo este entente que se da en el lobby norteamericano-israelí para apoyar al gobierno Zelensky que produce la caída de Yanukovych, que era el presidente electo, por un movimiento de masas manejado por la opinión pública, por los medios justamente, y que hace que desde entonces, 2014, el gobierno ucraniano lleve adelante una política de represión contra la minoría rusa en el Donbass. Claro. Por eso el presidente Putin señala acertadamente que la hipocresía del discurso occidental consiste en que hablan de una agresión ahora rusa contra Ucrania y soslayan que la guerra en Donbass, en la región del Donbass, entre Ucrania y los separatistas e independentistas rusos, data de 8 años. Yeah. Esto es como decir, estamos mirando una sola cara de la moneda. Claro. No sé si por meter tantas cosas embarullé un poco la explicación. No, todo genial. Todo genial. Traté de responder a una inquietud central que es un poco lo que decía al comienzo. Esto es general, lo hago como para redondear mis ideas. Sí. Todos los grandes problemas de la vida y de la política y de la economía mueren cuando el planteo de la realidad es inverso. Es decir, el error de planteo lleva al error de diagnóstico.
Y en este caso estamos frente a un error de planteo. Esta crisis de Ucrania ha sido provocada por el lobby norteamericano-israelí para destruir la alianza real y potencial entre la Unión Europea y Rusia. Claro. Y con eso poner nuevamente a toda la Europa centro-occidental en dependencia económica y financiera del capital financiero y del poder militar norteamericano. Esa, para decirlo en forma hipersintética, es mi opinión personal sobre el tema, pero dejo constancia que nada de lo que yo estoy diciendo es de carácter ni partidista político ni ideológico. Esto es geopolítica y negocios. Y así se mueve el mundo. Total. Y esos son los intereses que juegan acá. Si ustedes, que justamente como europeos lo viven en directo, piensan que la cosa es diferente, sería interesante saberlo, pero creo que están sufriendo las consecuencias de una nueva imposición anglosajona, fundamentalmente norteamericana, en función de intereses que van en contra de los intereses geopolíticos de los propios europeos. Es que no sé si pude sintetizar bien todo este enjambre de noticias, ¿no? Pero, y además nuestros espectadores están diciendo en el chat ahora mismo que lo han entendido perfectamente. Lamento decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Bueno, no lo lamento, sino lo celebro, evidentemente. Antes de terminar, me gustaría preguntarle por una cosa que nos está pasando a los españoles, a España, porque también forma parte de la geopolítica, o no sé cuál es, si usted ha estudiado el tema o no, referente al papel de Marruecos con Europa. Estamos hablando de un país que es extracomunitario, que no pertenece a la comunidad de países, y que Europa le está dando todos los favores posibles, creación de presas, agricultura, ganadería, en detrimento del pueblo español o de los intereses españoles. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué podemos encontrar dentro? Porque además también hay que recordar que Estados Unidos reconoció a Marruecos el Sáhara Occidental, cosa que nos sorprendió muchísimo, y estoy hablando de hace 2 años. Lo estoy diciendo de memoria, han habido diferentes movimientos, señor Giuliani, un poco extraños a favor y por parte de la propia Europa, que yo creo que está asediada por los intereses estadounidenses e israelíes, que no encajan en la lógica. ¿Cómo que Marruecos está teniendo ayudas de todo tipo en detrimento de España? ¿Cómo situamos esto, querido Giuliani? Primero, tengo que serle franco. He leído, sigo el tema también, pero no le puedo aportar algo que ustedes no sepan mejor como españoles. Lo único que puedo traer a colación son 2 o 3 reflexiones de cosas externas. Una, efectivamente, también allí la presión del lobby norteamericano-israelí está jugando sobre Marruecos. A mí me ha sorprendido, siguiendo agencias de noticias israelíes, concretamente Aurora Israel y otros más, que desde hace unos ya 2 años, Israel ha acentuado fuertemente sus lazos con Marruecos. El gobierno de Marruecos tiene una fuerte apoyatura occidental, pero anglosajona, y atrás de eso viene notablemente el conflicto de intereses con la Unión Europea, en un momento en que ustedes tienen un problema de sustitución gradual de población y cultura, ya que ese proceso es general, pero que ustedes en España, entiendo, lo están sufriendo en forma directa través, desde Ceuta y Melilla hasta todos los lugares donde hay infiltración de migración clandestina. Por ese lado puedo decirle que es consistente el hecho de que esas presiones marroquíes sobre España puedan estar palanqueadas, como se dice acá, apoyadas, estimuladas por poderes multinacionales para neutralizar también la situación española. No le puedo aportar mucho más. Lo único que sí le digo es que hay un factor del que se habla poco. El gas marítimo
del Mediterráneo Oriental que controla Israel. Sí, Usted sabe que frente a las costas de Gaza y frente a las costas de la Palestina sí, ocupada sí, sí. por Israel, se han hecho descubrimientos en los últimos años de fuertes yacimientos de gas submarino. Submarino no, es decir, sobre la plataforma continental del Mediterráneo Oriental. Sí, señor. En este momento hay un serio conflicto limítrofe porque una plataforma de extracción en gran escala de Israel está ubicada en el límite que en realidad corresponde al Líbano. Ah, Y a Israel está extrayendo gas de una zona reclamada como jurisdicción libanesa. sí. Y el mismo gobierno Netanyahu ha hecho una oferta de proveer gas a Europa en reemplazo del gas ruso, Sí. ¿no? Así que, no sé, solamente puedo tirarle hechos aislados. Bien. El notable reforzamiento de las relaciones entre Israel y Marruecos, que a mí me llamó la atención, digamos, porque se le dio mucha relevancia en Israel a ese acercamiento, el paralelo desarrollo del gas bajo control israelí en el Mediterráneo Oriental, tanto es así que se habla de un gasoducto submarino que vía Chipre abastezca de gas a Europa a través de Italia para sustituir competitivamente el gas ruso, Claro, de la misma manera que en el norte se piensa con Noruega. claro. Concretamente, en este momento yo veo una notable analogía con la crisis, cómo se lleva adelante la metodología de crisis contra Rusia, notablemente la misma que se aplicó en las dos guerras mundiales contra Alemania y las potencias centrales, utilizando un país marginal o menor. Ucrania en este momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue Europa, y antes, en la Primera Guerra Mundial, fue la crisis de los Balcanes, con el famoso atentado de Sarajevo, Sí. que sirvieron como detonante y excusa para que en este momento exista, a mi juicio, un peligro cierto de una guerra en gran escala. Claro. Que se dé o no, no depende de nosotros, eso nos excede, pero que las condiciones están dadas para que pueda haber una escalada del conflicto, existen. Ahora, yo desde un rincón del mundo no puedo tener, como le decía, la soberbia de hacer predicciones. Yo analizo hechos y transmito toda la información que recojo y que pienso puede ser útil para que razonen los demás. ¿Me explico? Claro, claro. Yo no es que tengo una sabiduría innata o conocimiento especial de estos temas. Lo que hago es colegir las noticias, los informes, los estudios que tengo y responder siempre a lo mismo: cómo transformar el caos en cosmos de información, cómo Claro. hacer entendible lo que está ocurriendo. Y no sé, eso dentro del tiempo limitado que siempre uno tiene, me estaría satisfecho si en parte lo he logrado, es decir, si en Sí. parte he podido transmitir cosas útiles para el razonamiento de los demás, ¿no? Sin duda lo ha conseguido. Permítame una última cuestión, porque usted ha sacado también un tema muy importante, porque ya algunos expertos en la materia ya han dicho que la próxima guerra en Europa será Kosovo-Serbia de nuevo otra vez, porque ese es el siguiente paso que se va a seguir por parte de la Alianza, por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos y tal. Claro, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero al final también le quiero preguntar, esto es por un lado, y le quiero preguntar, no sé si usted se acordará que durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, él intentó un acercamiento a Rusia, que fue evidentemente vetado o intentó ser vetado por muchos estadounidenses, por mucha política y geopolítica. Estas dos cuestiones para terminar, lo de Sarajevo, perdón, lo de Serbia y de Kosovo, próxima guerra, y lo de Estados Unidos de Trump, si es cierto eso o no, y qué quería conseguir Trump.
Bueno, con respecto a este en principio incidente en ciernes sobre la población serbia en Kosovo, he prestado atención. No Sí. tengo otras informaciones que las periodísticas, ¿no? Hmm. Pero he sabido que la OTAN intervino fundamentalmente para provocar la secesión de Kosovo de Serbia. Sí. No hago juicio de valor al respecto, pero es notable que haya estallado justamente en estos días como para abrir un nuevo frente de conflicto. Claro. Ojo que el otro frente de conflicto lo tienen en Moldavia, Sí. en la región de Transnistria, que también hay población rusa, tiene autonomía, y ya la primera ministra de Moldavia el otro día se reunió con la titular von der Leyen, Sí. alemana, que está al frente de la Comisión Europea, para pedir también, entiendo, la adhesión de Moldavia a la Unión Europea y eventualmente a la OTAN. Claro. Eso con respecto al teatro cuasi balcánico, Sí. o Europa sudoriental. Sí. Ahora, con respecto a lo de Trump, sería larguísimo para hablar, pero ahí hay un cambio importantísimo. Fíjese que cuando Trump era presidente, le destaparon la corrupción mayúscula que sectores del Partido Demócrata, piloteados nada menos que por el propio hijo mayor de Biden, Sí. entonces opositor, con respecto a negociados con oligarcas ucranianos, Vaya. para negocios financieros y concesiones especiales para ser negociados entre estos oligarcas ucranianos, la mayoría de ascendencia judía, Sí. de oligarcas judeo-ucranianos, y el hijo de Biden, que iba a ir preso, creo que se salvó porque tiene otras causas en curso, Sí. y en cambio Trump expresó su opinión favorable a Putin, porque la estrategia, habría mucho para hablar, pero fíjese que cómo varió el eje de la agresión. Trump cuidaba especialmente las buenas relaciones con Rusia, porque veía fundamentalmente el peligro chino como mayor, como avance contra los Estados Unidos. Ajá. Y viene el gobierno Biden e invierte el panorama. Sí. Invierte el panorama. Encara una operación de agresión contra Rusia, ¿no? Que en parte, en gran medida, favorece a China. Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, y también demócratas, el hijo de Robert Kennedy Jr., uno de los hijos del asesinado hermano del presidente, Sí. ¿no? Lo señaló esto, la imprudencia y la desubicación a la que está arrastrando el gobierno Biden a los Estados Unidos, porque de esa manera ha empujado a una nueva coalición ruso-china en contra de los Estados Unidos, y que el balance de todo el realineamiento de fuerzas no favorece a los Estados Unidos, sino que le perjudica a sus intereses. Claro. La contrapartida de eso es la única que yo veo, es el manejo del Partido Demócrata de tener la hegemonía sobre la Unión Europea para romper la alianza entre la Unión Europea, la alianza en curso que se estaba dando entre la Unión Europea y Rusia. Fundamentalmente, Claro. el eje germano-ruso, Claro. que motoriza la alianza. Esa alianza que permitiría la independencia de Europa del imperio norteamericano. Sí. Porque desde la Segunda Guerra Mundial, Europa, y después de la caída del comunismo, es parte del imperio americano. Sí. Tiene potencia económica, pero es un satélite político. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si me... Sí, lo veo de afuera, ojo, Sí, sí, porque sí. ustedes viven ahí y lo No. pueden Está ver genial. más en directo, ¿no? Está genial, Giuliani, de verdad se lo agradezco de corazón. Y permítame una última cosa. ¿Usted cree que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? Es una pregunta muy amplia, pero podríamos decir No. que está...
Sí. Seamos sinceros. Esa predicción no la puede hacer nadie, no lo sabemos, pero yo creo, sí, como le dije antes, que existe un peligro cierto por una deformación histórica. Sí. Los norteamericanos intervinieron en las dos guerras mundiales de la misma manera. Claro. Pero primero como neutrales apoyando una de las partes en conflicto. Estamos frente a un escándalo político. Tengan o no tengan razón, aunque tuviesen razón, que es bastante más que discutible, sí, pero es descarado que una potencia del mundo apoye militarmente a otra que está en conflicto. Esto es vulnerar las leyes más elementales de neutralidad. Claro. Y los norteamericanos siempre han hecho lo mismo. En las dos guerras mundiales, ellos primero se reservaron su condición de neutrales que apoyaban a uno de los bandos en pugna. En los dos casos contra la Europa continental y a favor del imperio británico, ¿no? Y ahora veo la peligrosa analogía de que se está repitiendo el mismo esquema. Sí. Se está utilizando la crisis de Ucrania contra Rusia como se utilizó la crisis de Polonia contra Alemania. No nos olvidemos que detrás de las negociaciones frustradas entre Alemania y Polonia estaban los que manejaban los hilos entre bambalinas, el embajador norteamericano Bullitt en París y el embajador norteamericano Kennedy, el padre de Kennedy, en Londres, que manejaban justamente el apoyo a Francia e Inglaterra para que Francia e Inglaterra incitaran a Polonia a desafiar a Alemania, cuando luego, como lo mostraron los hechos, no le dieron la más mínima ayuda y dejaron que Polonia fuese invadida por Alemania sin prestarle ayuda militar. Yeah. O sea, usaron a Polonia como ariete para provocar una guerra de alcances internacionales contra Alemania, utilizando un país menor. Y ahora veo una peligrosa analogía de lo que está pasando en la crisis de Ucrania con lo que pasó en la de Polonia en el 39. Sí. Por lo cual nadie tiene la bola de cristal. ¿Quién puede saber eso? Pero creo que sí, estamos ante un peligro cierto de que se están dando condiciones de peligro cierto de que puede estallar una guerra de mayores alcances que pueda transformarse en una guerra mundial. Claro. Pero eso me excede totalmente poder aseverarlo, ¿no? Sí. Es un temor cierto, por así decirlo, ¿no? Una sospecha que a uno le preocupa. Pues hasta ahí donde puedo llegar yo. Pues nos ha servido mucho. Dese cuenta que han pasado una hora y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque estábamos interesados, porque nos interesa, porque somos conscientes y queremos aprender para no cometer los mismos errores del pasado. Y esto, que es una gran frase, una gran palabra, debería estar presente en nuestra memoria y en nuestro día a día. Señor Giuliani, sí, de verdad, nos ha quedado fuera muchísimas cosas que hablar, tema económico, sí, bueno, públicamente ya le digo que para mí ya pertenece a Canal 5, con lo cual cuando usted esté un poquito más libre, me gustaría volver a invitarlo. Cuando esté más libre, ojo. Sí, le digo con toda franqueza, primero cuente con mi buena voluntad y disposición para usted y para los espectadores, para los oyentes. Gracias. En ese sentido puede tener mi apoyo. Gracias. Lo único que sí le confieso también es que estoy medio enloquecido con mis temas, porque claro, no olvide que los temas prioritarios míos acá en Buenos Aires son temas económicos financieros de una crisis que
mejor ni comentárselas a ustedes lo que es la crisis financiera y política en la Argentina. Pero dentro de lo que yo sigo el tema internacional y que pueda serles útil, cuente conmigo y desde ya nos mantenemos en contacto, no hay problema. Sin duda. Lo ajustamos con un mínimo de anticipación, lógico. Evidentemente, y siempre y cuando no le perturbe a usted la agenda normal y habitual de su vida, porque lo que no queremos es ser un escollo ni un problema para usted. Que eso téngalo en cuenta, ¿vale? No, primero no va a ser una molestia, sí puede ser un problema práctico de poder disponer de tiempo para eso, pero no a nivel de buena voluntad, de mal en este caso. Gracias. Así que le agradezco, Julio, su llamada y espero haberle sido útiles a todos en la medida de lo posible, ¿no? Seguro, nos ha hecho mucho bien, créame, puede descansar tranquilo, que nos ha hecho a los españoles mucho bien. Créame, bueno, descanse. Hágame llegar el vídeo de la entrevista, que yo a la vez lo hago llegar y sirve también para difundirle el alcance de su programa. Sin lugar a dudas, así lo haré. Descuide. Bueno. A sus pies, gracias de todo corazón. Gracias. No puedo decir más. Gracias y buenas noches a todos. Gracias. Adiós, amigo.